Hoy era un partido importante, volvíamos como locales y bueno, era importante acumular esta segunda victoria consecutiva y bueno, seguir nuestro camino. ¿Ha costado más de lo que refleja el marcador o de lo que reflejaba el marcador? Bueno, ya preveíamos que iba a ser un partido nada que ver con la semana pasada. Un equipo pues, bueno, con 9 tíos por detrás con 9 jugadores por detrás del balón y bueno, eso requiere mucha precisión en espacios muy reducidos. Ahí es verdad que no hemos estado cómodos, no encontrábamos en los últimos 40 metros, el campo no nos ayuda para nada, es un desastre. Bueno, de alguna forma ha costado y bueno, gracias a ese gol 1-0 que nos ha dado aire, no? Portàvem mitja hora de partit, has tret 3 jugadors a escalfar a la banda, no sé si és perquè veies que hi havia alguna cosa que no t'agradava. Sí, claro, al final estábamos pensando ya que podíamos hacer de cara al descanso, era una de las posibilidades y bueno, y en el caso de que tomaríamos alguna decisión por tener al jugador preparado. També important, no? S'ha començat el partit potser pensant que ja es perdien 2 punts, perquè ara és molt important trobar la victòria a cada partit. No sé si creus que s'ha sapigut administrar bé la tendència d'anar a buscar el gol. Bueno, lo que sí tenemos claro es que después de hacer gol tenemos que ir a por el siguiente, ¿no? No podemos, ahora mismo no estamos en un momento para especular, sino para buscar la portería contraria. Llevamos una serie de jornadas que nos penalizan mucho los pocos errores que estamos cometiendo a nivel defensivo y estamos en esa fase en la cual pues bueno, tenemos que tener mucho cuidado y el 1-0 en estos momentos no es seguridad como lo fue en muchos momentos en su día, ¿no? Entonces no podemos conformarnos y tenemos que intentar abrir diferencia en el marcador siempre que sea posible, claro. No sé hasta qué punto, Nacho, en el tramo de temporada en la que estamos y con la igualdad total que hay con Villarreal, es importante el ganar con el mayor número de goles posibles, el golaveraje general, teniendo en cuenta que el particular está empatado con ellos. Pues claro que es importante, todo es importante, ¿no? Pero ahora con lo apretado que está, como dices tú, ahora es ganar, sumar de 3 en 3 y es muy difícil, ¿no? La diferencia de goles, el Villarreal lleva muchos goles a favor, ¿no? Y no es fácil, ¿no? Ahora se trata de sumar, obviamente contra más goles metas y menos te metan, mejor, ¿no? Eso siempre, pero bueno, ya ahora mismo en este momento con ganar ya es más que suficiente, ¿no? Teniendo un calendario similar, es idéntico excepto una diferencia de 2 partidos, ¿crees que va a depender mucho este golaveraje general al final? No lo sé, no me preocupa. Ahora mismo estoy muy orgulloso de poder seguir compitiendo con el Villarreal por el primer puesto, lo he dicho varias veces. Para mí es un equipo que está por encima del resto y en estas alturas estar peleando con ellos la primera posición yo creo que es para estar muy orgulloso del equipo, ¿no? A partir de aquí veremos a ver. Incluso el equipo también, después de la reacción de los 2 últimos partidos, en Joseta parecía que se podía acabar un poco de la lucha por el... Se había acabado. Pues ahora mismo, precisamente después de ganar en Barcelona y hoy, aprovechando los pinchazos, motivo más de orgullo para esta reacción que ha tenido el equipo. Sí, hace 15 días, bueno, pues ya el pesimismo era total y bueno, aquí siempre te dan, siempre el fútbol te da otra oportunidad, ¿no? Por tanto, mientras nosotros lo tengamos claro, eso es lo importante, ¿no? Hace 2 semanas, como bien dices, estábamos todos horribles y mal y todas las crónicas eran de tal, era del cual y ahora, coño, estamos otra vez líderes, ¿no? Entonces, satisfecho, ¿no? Porque bueno, estamos sabiendo reaccionar bien cuando ha habido momentos que se nos han complicado, estamos reaccionando bien. ¿Costó aislar el vestuario de este pesimismo del entorno? No, yo creo que no, que nosotros somos conscientes de que esto es un camino largo, que es un camino difícil, que tampoco estábamos haciendo tan mal las cosas como se nos decía y como se trataba como se exponía en algún sitio, ¿no? Pasa que bueno, al final el resultado es el resultado. Si ganas estás fantástico y si pierdes no estás
estás bien, ¿no? Y eso desde mi punto de vista como entrenador no es la realidad. No estábamos tan mal y bueno, y lo estamos demostrando. Llega el Reus con un poquito de más fuerza moral, llámale como quieras, pero el Villarreal lleva pinchando ya unas varias semanas. Ahora llegamos nosotros después de 2 victorias seguidas y acabamos de, entre comillas, renacer de este pesimismo. ¿Llegamos con un poquito más de batería que el Villarreal? No lo sé, no hay algo que mida eso. No lo sé, nosotros sé cómo llegamos nosotros, el Villarreal no tengo ni idea cómo llega y ya está, repito que es centrarnos en lo nuestro y pensar en lo siguiente y no hay más. Sabadell, ahora toca visitar la nueva Creu Alta, sí que no está haciendo una gran temporada en resultados, pero no deja de ser un Sabadell que hace 2 días estaba en la liga adelante, ¿no? No, y les vamos a pillar una dinámica buena, ganando a Villarreal, empatando en Lleida, esta semana creo que tiene la final de la Copa Cataluña. Bueno, nos pillamos en un momento bueno, ¿no? La suerte es que bueno, jugamos en un buen estadio, en un buen campo y eso para nosotros siempre es un motivo de alegría. Y cercano, que la gente se desplace, como hizo en Barcelona. Y cercano. No sé si quieres hacer un poco de llamamiento a que haya ese apoyo que hubo en Barcelona, que se pueda repetir en este caso en la Nueva Creu Alta. Sí, la verdad es que es curioso, ¿no? Al final te sientes, yo me estoy sintiendo más arropado fuera de casa que en casa, ¿no? Me parecía un teatro esto, ¿no? Estábamos jugando el playoff y un liderato y de verdad es que fuera de casa, pues bueno, los que van con alegría y con ganas y con ilusión y la verdad es que eso nos está yendo muy bien, ¿no? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta para que la gente acabe de reaccionar porque el equipo está ahí? No me lo digas, no lo sé. De hecho, ya tocaba un arbitraje que a los 90 minutos no tuviera criterio, ¿no? No me gusta hablar de árbitros. Ni para lo bueno ni para lo malo.